referir al síndrome antifosfolipídico y el segundo acerca del síndrome de Choyo, ¿no? El tema que tenemos hoy día referido. Bueno, antifosfolipídico es un síndrome que está caracterizado ya sea por dos condiciones: la presencia de trombosis vascular, pues implica afectación venosa, arterial o capilar, y la otra circunstancia tiene que ver con patología obstétrica. Generalmente uno recuerda abortos o pérdidas tempranas, pero hay que recordar también que pueden ser pérdidas fetales y pueden ser partos prematuros, partos pretérminos, que se encuentran dentro de la posibilidad de estar asociados a un síndrome antifosfolipídico. Una de las características fundamentales es que estas pérdidas fetales o eventos de trombosis están asociados a anticuerpos que ya están determinados su relación pues, con la patogenia y la relación formal de los. Y esto es lo que caracteriza a este síndrome: la presencia de la manifestación clínica asociado a la presencia de alguno de estos autoanticuerpos, que ya son clásicamente determinados. El síndrome antifosfolipídico es la principal causa de trombofilia adquirida en las diferentes series. Recordar que en la cascada de coagulación pudiese pues, ver alguna alteración de cualquiera de las secuencias de eventos que se producen para formar el trombo previa a la reparación pues, del endotelio y participación de plaquetas. Entonces, alteraciones a ese nivel pueden ser múltiples, y dentro de todo ese listado pues, el síndrome antifosfolipídico es la más frecuente. Y esto desde más o menos 16, 17 años atrás fue tomado en importancia y se ha creado un gran registro de datos acerca de pacientes con esta patología. El registro más grande que existe en el mundo acerca del síndrome antifosfolipídico pues es administrado por este grupo de investigación. Nos reúne pues pacientes de múltiples localidades y también diferentes edades, ¿no? Y sexo. Entonces ellos son los que nos están aportando los datos más fidedignos de epidemiología. Reconocemos por tanto de que esta enfermedad es predominantemente localizada en el sexo femenino, si comparan con varones, según sus reportes. Promedio de edad es variable, ¿no? 40 más o menos 15 años promedio, o sea, es un rango amplio. Y si bien es cierto, ahora el término puede haber cambiado, pero tradicionalmente se habla pues que no existe, en la mayor parte de casos no existe alguna condición secundaria o asociada. La mayor parte de casos que encuentran ellos en sus seres son considerados formas primarias, ¿no? O no asociadas a otra enfermedad. La importancia de su relación con el lupus eritematoso está ya bien determinada, tanto así que algunos consideraban como al síndrome antifosfolipídico como una forma o manifestación de lupus, caracterizada pues, por trombosis y otros hallazgos no trombóticos. A la fecha ya se sabe que son dos entidades diferentes, cada una con una patología que diferencia. Y dentro de la posibilidad de ver alguna complicación de severidad, tenemos al síndrome antifosfolipídico catastrófico, que tiene algunas características que la diferencia del SAF tradicional, que lo vamos a ir viendo. Esto es sobrecalentado. Bueno, la distribución es a nivel mundial. Como ven, porcentajes no son muy distintos en diferentes continentes, o sea que esta patología es de distribución muy amplia. Dentro de la patogénesis, recuerden que uno tiene la noción de que los anticuerpos van contra la membrana celular, ¿no? Específicamente contra los fosfolípidos. Teóricamente eso es lo que sería un anticuerpo antifosfolipídico, pero para que esto se dé se necesita de un nexo. En este caso son glicoproteínas. Existen múltiples, pero las dos de mayor relevancia son la beta-2 glicoproteína 1 y la protrombina, ¿no? Son las dos proteínas plasmáticas que permiten que el anticuerpo antifosfolípido se pueda unir a la membrana de fosfolípido. Y esta es la proteína más reconocida. En su forma plasmática o circulante pues tiene esa conformación caracterizada por 5 dominios que cuando se une o se adhiere a la membrana del citoplasma pues adopta esta conformación, ¿no? Esta conformación circular, esta conformación en J, que también es conocida de esa manera, donde vemos que el quinto dominio es el que se va a adherir a la membrana de fosfolípidos y deja un dominio libre sobre el cual se va a adherir el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo antifosfolipídico. Entonces es necesaria la presencia de esta condición para que podamos pues, ver alguna actividad a nivel de alteración de coagulación.
No lo hace una simple cadena, son generalmente dos moléculas que se unen y expresan pues epítopes que son fácilmente reconocidos por el autoanticuerpo, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos como la cardiolipina, los anticuerpos contra la cardiolipina, anticuerpos contra la propia beta-2-glicoproteína, y incluyendo pues otros anticuerpos antifosfolípidos no necesariamente reconocidos dentro de la tríada ya clásica, ¿no? Incluyendo también el anticoagulante lúpico. Entonces se produce este primer momento donde vemos pues una alteración, una serie de cambios a nivel de la permeabilidad de la membrana celular que incluye diferentes vías citoplasmáticas, incluyendo moléculas tipo STAC, la vía del eje kappa beta, que tienen interrelación directa contra la conformación o la secuencia de DNA de diferentes células, favoreciendo pues liberación de moléculas que generan un estado protopólico. Por otro lado, existe formas de producir o perdurar esta respuesta o esta asociación entre ambos anticuerpos. Una de las vías muy conocidas tiene que ver con moléculas producidas o liberadas durante el consumo de complemento, ¿no? Siendo C5A una de las más reconocidas. Esto permite que existan múltiples vías para producir pues, o el favorecer, en este caso, la alteración de la permeabilidad de la membrana y alteración a nivel celular. Es uno de los pues, eventos que tenemos que reconocer debido a que pudiese ser un indicio actualmente terapéutico, como vamos a ver luego, para modificar la evolución de esta enfermedad. Y me permite, pues, mediante esta molécula quimiotáctica, la afluencia y llegada de múltiples células proinflamatorias, incluyendo dentro de todo esto la presencia de plaquetas que, como ustedes entenderán, una de las características de la enfermedad tiene que ver con el consumo elevado de estas plaquetas. Entonces se produce la adherencia de esta molécula de beta-2-glicoproteína, la presencia de autoanticuerpos y la generación o llegada a afluencia de múltiples células de inmunidad, en este caso adquirida. Esto favorece, por un lado, la liberación de factores de coagulación. Ahora, recordar que no es la única vía, ¿no? la que relaciona beta-2-glicoproteína 1, una de las vías también importante está relacionada al factor 2, ¿no? O sea, la protrombina, que forma un complejo compuesto pues, por otros factores como factor 5, 10, calcio, por ejemplo, que permiten la adherencia a la protrombina también a nivel de la membrana celular. Esto favorecería también una mayor cascada de eventos que tienen relación con la alteración de la coagulación. Este proceso o la presencia de estas moléculas también están relacionadas con receptores a nivel de las células trofoblásticas, y esto pudiese indicar por el porqué del desenlace fatal en este caso de los productos maternos, ¿no? Incluyendo embriones, fetos o partos pretérmicos. Reconociendo que existe esta serie de eventos, pues no hace mucho, este síndrome data de los años 80 del siglo pasado. A partir de ahí se han creado múltiples congresos, los cuales inicialmente eran cada 2 años, ahora son cada 3 años, y en uno de esos congresos, realizado en Japón, en la ciudad de Sapporo, se propugnan por los primeros criterios de clasificación, que son muy parecidos a los que conocemos actualmente, incluyendo hallazgos clínicos de trombosis o patología obstétrica, y alteraciones de laboratorio, incluyendo los 3 autoanticuerpos, revisando esos criterios posteriormente, el CIGNE en este año, y ampliándose de repente el concepto o alterando, modificando lo que es patología obstétrica, ¿no? Es básicamente la principal modificación de nuestros criterios. Entonces hay que hacer un poco de memoria nada más para reconocer esto y poder hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Entonces recuerde, cualquier paciente que viene con trombosis, ya sea de cualquier vaso, debe plantearse esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? El trabajo estaría pues de repente mayor dificultad cuando hablamos de patología obstétrica. Se aceptan 3 condiciones que pudiesen estar relacionadas con esta enfermedad, ¿no? Hablamos de partos pues, donde el feto ya está formado, en el cual no existe ninguna anomalía pues, anatómica del feto y que se pierda, ¿no? Pasada la 10ª semana de gestación, donde ya estamos en periodo fetal. Entonces una pérdida de ese nivel debe ser considerado la posibilidad de que estemos ante esta patología. La presencia de pérdidas, de partos pretérminos, pero relacionados a la disfunción placentaria, incluyendo eclampsia, preeclampsia o otras alteraciones que lleven a isquemia placentaria, también deben ser consideradas, ¿no? Algunos
solo de 34 semanas como el punto pues para considerar pretérmino, hay otros consejos que van más allá o un poco más allá, ¿no? Llegando a 36 semanas. Y la presencia de 3 o más abortos, que es lo más conocido de repente por todos nosotros, en el cual se considera pues el producto en etapa embrionaria, es decir, menos de 10 semanas en este caso, ¿no? Para considerar que estamos ante este síndrome. Y la presencia de algunos de estos autoanticuerpos, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y beta-glucoproteína. En algunos casos se requiere sola positividad, en otras dos moléculas se requieren títulos moderados a altos. Se sugiere la repetición de la misma prueba pues, en un lapso más allá de 12 semanas para corroborar la presencia de estos autoanticuerpos y clasificar adecuadamente a nuestro paciente como síndrome antifosfolipídico. En resumen, eso sería el trabajo que tendríamos que hacer para clasificar a un paciente como portador de este síndrome. Recordar que este síndrome no solo tiene manifestaciones trombóticas, sino manifestaciones trombóticas que actualmente están siendo muy bien determinadas y estudiadas, y vamos a ver que son parte importante de la patología de esta enfermedad. Si a ustedes les preguntan en cuanto a trombosis venosa, ¿cuál es la principal localización? Pues la respuesta es miembros inferiores, ¿no? Trombosis venosa profunda en miembros inferiores es la principal forma clínica de trombosis venosa, ¿no? Eso es lo característico. Y si viceversa ustedes encuentran un paciente con trombosis, existe un quinto de posibilidad de que estén analizados, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera. Trombosis arterial a nivel sistema nervioso central es lo más común. La presencia de enfermedad cerebrovascular, TIAs, SBs, pues, ¿no? Diferentes características, pues está relacionado con mayor frecuencia si hablamos de este síndrome. Es la principal localización del componente a nivel arterial. Y lo mismo, ¿no? Un paciente joven, donde no hay ninguna malformación estructural y que viene por un SB, pues ustedes plantean la posibilidad de un antifosfolipídico. Y en todos estos casos estamos hablando principalmente de SAS primario. Vemos que la frecuencia pues, de esta localización es una de las más reconocidas en miembros inferiores, pero existen otros síntomas que hay que tener en cuenta. Y de lo más frecuente, pues la baja de plaquetas, la presencia de livedos reticulares, de repente es lo que nos pudiese ayudar a definir la posibilidad de este diagnóstico, ¿no? Por eso revisar siempre el hemograma, revisar la piel, ver cambios cutáneos. Alteraciones también a nivel valvular, a nivel renal actualmente están siendo estudiadas también porque tienen mucha relación con la presencia de este síndrome. Esta enfermedad puede dar manifestaciones a diferentes órganos, ¿no? Y algunas se superponen y son muy parecidas a lupus, por eso es que inicialmente se plantea la posibilidad de que sea una forma clínica de lupus. La presencia de úlceras, livedo, gangrena, por ejemplo, es considerada. Lo obstétrico ya lo hemos referido, a esto agregada de repente el síndrome GEL. Enojo se ha descrito trombosis, alteración también por isquemia a nivel de la retina, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es clásico, sobre todo con el antecedente de haber tenido trombosis en el miembro inferior. Es una posibilidad de un paciente que viene con disnea súbita, dolor torácico y insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces plantear esta posibilidad. También se han descrito otras manifestaciones no trombóticas, por ejemplo hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, ¿no? En este caso. Gastrointestinal, las suprahepáticas son de las reportadas también como posiblemente afectadas y nos dan este síndrome conocido por la afectación de esas venas. Y existen otros vasos que pudiesen comprometerse pues, a nivel de vaso, hígado, la región más baja, estamos refiriéndonos a vasos mesentéricos. Bueno, lo característico es la trombocitopenia en esta enfermedad. Una forma muy frecuente, más o menos un tercio de los casos tiene esta posibilidad, pero recuerden que hay fenómenos no necesariamente asociados al consumo de esta serie. Tenemos también anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, como únicos antecedentes un paciente con síndrome antifosfolipídico. Bueno, esto ya lo hemos referido en relación a la mayor frecuencia de vasos arteriales afectados, pero pudiese haber también afectación de médula ósea. Y la trombosis a nivel de arteria renal, sobre todo de microvasculatura, ¿no? Microangiopatía trombótica a nivel renal está muy también referido en esta enfermedad. Estos son los 3 autoanticuerpos que se suelen endosar normalmente. Tienes el concepto de que existen múltiples anticuerpos, no solo estos 3. Existen algunos pacientes que tienen negatividad de estos anticuerpos y tienen posibilidad de los otros, ¿no? Cuando se le hace un panel completo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos
casos en los cuales hay triple negatividad de estos anticuerpos, pero tienen clínica de antifosfolipídico, a eso se le denomina síndrome antifosfolipídico seronegativo, ¿no? Es una variante que tiene algunas características clínicas un poco diferentes al SAF seropositivo. Esta es una de las principales complicaciones de la enfermedad. La diferencia pues es un poco referida al tipo de localización y también al tipo de vasculatura. En la mayor parte de casos de este síndrome antifosfolipídico catastrófico vemos que la microvasculatura, a diferencia de las otras formas clínicas, es la de mayor afectación. Se considera pues una patología microangiopática en este caso. La mortalidad es muy alta, 50-50, incluso con tratamiento instalado, ¿no? Y de ahí la rapidez de instaurar un tratamiento adecuado. No necesariamente son los mismos órganos pues, que vemos afectados en SAF normal, sin esta condición, siendo el riñón de repente uno de los más afectados. Una de las características de cual se define el síndrome catastrófico es que existe una rápida aparición de los episodios de trombosis. Es decir, si un paciente tuvo trombosis en 2015, riñón, en el 16 tuvo miembros inferiores, en el 17 tiene nivel de sistema nervioso central, o sea, tiene más de 3 localizaciones, ¿no? Pero el periodo no es tan agudo, entonces eso no es un catastrófico. Para que sea catastrófico, tiene que haber disfunción relacionada con esa trombosis en una aparición punto de corte de una semana, ¿no? Algunos han propuesto también de que, no algunos, sino ya está bien establecido de que uno pudiese esperar hasta el mes para ver la afectación del tercer órgano y ser también considerado como un SAF probable. Factores precipitantes, el más relacionado es la infecciones, ¿no? Existen diferentes gérmenes que han sido asociados a la presencia, siendo el foco cutáneo, el foco pulmonar y urinario los más referidos. Lo otro es esto, ¿no? La localización meramente de vaso pequeño, a diferencia de las otras formas, de la forma clínica clásica, y que normalmente se asocia a otras complicaciones diferentes de repente en cuanto a frecuencia lo visto en un SAF normal, como anemia hemolítica, trombocitopenia pues, en grado severo, en relación a afectación de región pulmonar, sino de estrés respiratorio y CID. Bueno, un gran grupo no se determina precipitante, pero las infecciones son a la cabeza las más referidas, situaciones de estrés. Se habla del abandono de anticoagulación también como un factor importante, por eso es importante que el paciente mantenga su anticoagulación de forma adecuada, neoplasia, medicamentos dentro de los menos frecuentes, ¿no? Y en pocos casos es el lupus el que tendría esta forma clínica de manifestación cuando tiene un SAF secundario asociado al lupus. El órgano más afectado es el riñón, ¿no? Diferente a lo que hemos visto en la forma clásica de los miembros inferiores, el sistema nervioso central es lo más frecuente. Bueno, otros órganos también de relativa frecuencia, sistema nervioso central, corazón, piel, son importantes y la coagulación intravascular diseminal debe estar referida. Bueno, estos son los criterios, no es muy difícil de recordar, recuerden 3 o más órganos, tiempo corto de aparición. Necesariamente para ser confirmado tiene que haber histología donde se vea afectación de la microvasculatura por la presencia de trombos a ese nivel, pudiendo ver o no pues, implicación del vaso, o sea, vasculitis también puede ser asociada, y la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. En este caso, pues 6 semanas es el corte, a diferencia de los criterios anteriores que hablan de 12 semanas entre una primera muestra y una segunda muestra. La mortalidad es alta y también tomando los datos del grupo que se les presentó al inicio, ¿no? ese grupo que tiene bastante casuística, vemos que también es más frecuente en mujeres con respecto a varones. La edad es muy parecida a la forma clásica. Muchos de los pacientes que tienen SAF catastrófico ya tenían el diagnóstico previo de tener síndrome antifosfolipídico, y un grupo no menor pues ya tenía el diagnóstico como segunda enfermedad de lupus eritematoso sistémico. En gran parte de los casos se encuentra el precipitante, y existe también un grupo en el cual el SAF catastrófico pudiese ser la primera manifestación de un síndrome antifosfolipídico, aunque no es nada especial. Ya hablando de tratamiento, nosotros tenemos que ponernos en diferentes situaciones clínicas. No es lo mismo un paciente que viene por trombosis venosa que aquel que viene por trombosis arterial, aquella mujer que tiene pues alguna complicación obstétrica o aquel paciente que solo tiene anticuerpos y no tiene síntomas.
Entonces, esos cuatro escenarios clínicos existen pues diferentes recomendaciones para cada caso, ¿no? Y vamos a tratar de entender un poco acerca de esto. El objetivo de tratamiento tiene que ver con prevenir recurrencias, ¿no? Es básicamente tanto de trombosis o pérdidas o partos pretérminos, es muy importante. Recordar que esta enfermedad pueda originar disfunción permanente de un órgano, entonces el evitar pues, que el paciente llegue a una disfunción orgánica también debiese ser un objetivo de nuestro tratamiento. Una sugerencia antes de iniciar tratamiento es catalogar o valorar riesgo en estos pacientes. Entonces existen algunas condiciones clínicas o inmunológicas que favorecen o nos hacen pues, pensar de que ese paciente probablemente tenga alto riesgo de tener trombosis. Y eso es muy importante para decidir qué tratamiento dar. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene los 3 anticuerpos positivos, eso es mal pronóstico, tiene alto riesgo de tener trombosis, así no lo haya tenido nunca, ¿no? Tiene alto riesgo de trombosis. De repente es una madre, ¿no? Gestante, pero tiene los 3 anticuerpos, muy aparte de su patología obstétrica, tiene alto riesgo de trombosis. Y si ya lo tuvo, pues con mayor razón, ¿no? De todos los 3 anticuerpos, el anticoagulante lúpico es el de mayor relevancia y mayor asociación a trombosis. Entonces, dentro de los 3 anticuerpos, tener persistencia en la positividad de anticoagulante lúpico, que estos anticuerpos pueden negativizarse en el tiempo, también es considerado un factor de mal pronóstico. Si hablamos de beta-2-lipoproteína 1 y anticardiolipina, pues los títulos elevados, o un título más elevado, o la isoforma IgG, le confiere también un factor de mal pronóstico si compara pues, con las isoformas IgM. Entonces ahí tenemos algunas constantes en cuanto a serología. Si hablamos de clínica, factor clínico mal pronóstico, el tener una enfermedad pues, autoinmune subyacente, siendo lupus la de mayor frecuencia, pero puede ser cualquier condición autoinmune, o tener alguna patología, ¿no? De base, en este caso está referido pues, a dislipidemia, específicamente hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica previa, por ejemplo, antecedente de IMA. Son factores que pueden influir, ¿no? Diabetes, por ejemplo, el consumo de tabaco, y algunas alteraciones propias que son proteínas, son moléculas que intervienen pues, en la coagulación, ¿no? Y también tener estos déficits pudiese favorecer a tener esta condición, o mayor riesgo a tener pues, trombosis. La edad, mientras más avanzada, también le confiere un mayor riesgo al paciente. Entonces, hay que tener estos considerandos para nosotros decidir el tratamiento, sobre todo cuando hablamos de trombosis venosa, porque actualmente existen 2 tendencias o 2 escuelas, y cada uno tiene suficiente bibliografía para decir yo tengo la razón, ¿no? O uno a la otra. Se habla de anticoagulación estándar y de anticoagulación de alta intensidad. Entonces, recuerden, todo paciente con trombosis por SAF, ¿qué deben hacer? Anticoagular. La pregunta sería, si es trombosis venosa y yo busco el INR, localizarlo entre estos valores o entre estos valores, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, para cada uno hay un poco de evidencia a favor o no de otro. En general, si bien es cierto acá existen algunas consideraciones, les voy a agregar un poco el leer todo este texto. Si ustedes tienen un paciente de alto riesgo, o sea, por los factores anteriores, prefieran anticoagulación de alta intensidad. Si ustedes tienen un paciente sin los factores anteriores, pudiesen darle independientemente cualquiera de los 2 tipos de anticoagulación. Hay evidencia para uno o para otro, ¿no? Para que de repente no se malee mucho con lo que está escrito. ¿Lo entienden? Si hay factor de riesgo, alta intensidad. Si no hay factor de riesgo, cualquiera de las 2 formas son aceptables. ¿Cuánto tiempo? Para eso también hay evidencia en cuanto a la recurrencia que pudiese ver si es que yo pues digo hasta acá de anticoagulación y después de eso el paciente tendrá o no tendrá riesgo de volver a tener un trombo, ¿no? Entonces, sabiendo o teniendo esta información, también nosotros podemos decir eso. Le daré un tiempo limitado, hablan de hasta 6 meses, si el paciente no tiene factores de alto riesgo. Si el paciente tiene factores de alto riesgo, le debo dar indefinidamente, así sea primer evento.
Antes se hablaba primer evento, 3-6 meses, segundo evento, indefinido, ¿no? Actualmente los factores de riesgo o de alto riesgo para trombosis son los que te deberían decir a este paciente en forma indefinida o a este paciente solo 3 o 6 meses. Entonces, se entiende, ¿verdad? Como anticoagular. Eventos arteriales. Acá no existe tanta duda en cuanto al tipo de anticoagulación. Por el contrario, acá debemos considerar el asociar pues, a la anticoagulación los agentes antiplaquetarios, ¿no? Y está demostrado ya en algunos casos pues, que sobre todo pacientes que no tienen factores de alto riesgo, la anticoagulación la antiagregación plaquetaria da muy buenos resultados. En aquellos que tienen factores de alto riesgo no necesariamente hay tan buena evidencia a favor de la aspirina. Pero nosotros por regla general a todo paciente con evento arterial antiagregamos, en este caso aspirina, siempre y cuando las plaquetas permitan instalarse. En cuanto al tipo de anticoagulación, independientemente del factor de riesgo, pues la anticoagulación estándar es lo superior en todos estos casos. Entonces, el resumen que sería estos pacientes trombosis arterial, aspirina más anticoagulación estándar para cualquier paciente que tiene ese evento. Uno pudiese tener la alternativa de anticoagulación de alta intensidad en un paciente que de repente no es posible o que de repente no ha respondido ante anticoagulación estándar, pudiese ser una posibilidad de repente como tu segunda línea, es decir, le dejaste con NR entre 2 a 3 más antiagregantes y a pesar de eso ves pues recurrencia de trombosis. Bueno, una segunda opción es, y también está probado esto, usar anticoagulación de alta intensidad con o sin agregantes plaquetarios, recordando pues que los antiagregantes plaquetarios no necesariamente tienen mucha cabida cuando ha habido ya refractariedad o cuando hay pues factores de alto riesgo, ¿no? Por eso es que acá no está necesariamente incluido como una alternativa. Existen, aparte de lo ya mencionado, como es anticoagulación, en este caso pues la warfarina es la que usamos para lograr esos niveles de anticoagulación, otro tipo de anticoagulantes, específicamente las heparinas de bajo peso molecular o también puede ser las no fraccionadas, y de los anticoagulantes orales, de los cuales no necesariamente todos tienen estudios que sustenten su uso en esta enfermedad. Sí tienen estudios suficientes para trombosis, ¿no? Pero no necesariamente asociado al antifosfolipídico. Por eso es que esto no necesariamente es una recomendación pues, aceptada, ¿no? Solo hay poca evidencia para el uso de las otras moléculas. En el caso de refractariedad, lo que se sugiere, si el paciente estuvo con warfarina, pues es usar heparinas, en este caso puede ser de bajo peso molecular, a dosis terapéutica, obligatoriamente agregar antiagregantes si no estuvo con esto, y esto ya está también ya aprobado como tratamiento, independiente si hay o no hay lupus de por medio, antimaláricos, como tratamiento para los casos refractarios. La hidroxicloroquina es la más estudiada, sería pues una alternativa para estos casos, ¿no? Entonces, caso que no responde, heparinas, antiagregantes y antimaláricos. Y eso es la opción. Bueno, ¿existe alguna evidencia para inmunoglobulina endovenosa aquellos que no respondieron a lo anterior? SAS catastrófico. SAS catastrófico, nosotros planteamos el uso de terapia triple. Y para esto ya está estandarizado pues, el uso de anticoagulación, en este caso con heparinas de bajo peso molecular, el uso de corticoterapia y el uso de dos opciones tienen ustedes como tercera droga: inmunoglobulina endovenosa y o plasmaféresis. Cualquiera de las dos asociadas a la anticoagulación, con heparinas no fraccionadas, más el uso de plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa más corticoides es la opción, ¿no? Cualquiera de estas tres opciones. Esto más esto más esto, o esto y la cuarta de acá. En los casos refractarios tienen como posibilidad, de lo que tenemos nosotros a la mano actualmente, el rituximab. Para casos de SAS catastróficos refractarios, siendo el polucimab también, y entenderán por qué sí tendría efectos por la importancia del C5 en la patogenia enfermedad, pues como una droga alternativa, ¿no? Es otro anticoagulante que está también con alguna evidencia de tipo que
En el caso de mujeres que tengan la posibilidad, o que tengan los anticuerpos positivos, hay que plantearnos dos posibilidades. Que la mujer haya tenido o no haya tenido trombosis previa, y de acuerdo a eso varía un poco el tratamiento, pero es muy parecido. En ambos casos se usa aspirina durante toda la gestación y se usa heparinas de bajo peso molecular. No se usa anticoagulantes orales, ¿no? Recuerden que eso está contraindicado durante el embarazo. La dosis es la que varía, la de heparina. Pues si no hubo trombosis previa, dosis profiláctica. Si hubo trombosis previa, dosis terapéutica. Y esto se instala, pues, generalmente en relación a la presencia o a la ocurrencia del parto, es decir, el cual pudiese tener un tiempo no muy prolongado si no hubo trombosis previa, hasta 6 semanas después del parto, o en el caso que aquellas mujeres que ya tuvieron trombosis previa, seguirla posteriormente con anticoagulantes orales. Esa sería la diferencia en una paciente que ya tuvo trombosis anterior. Y como ven, para aspirina y para heparinas existe pues alguna seguridad para usar durante el embarazo, ¿no? Siendo los antagónicos de vitamina K, específicamente pues warfarina, contraindicado por sus efectos teratogénicos o la posibilidad de sangrado, ¿no? En los casos refractarios existe acá poco consenso. Algunos plantean que adicionado a las heparinas usar corticoides en altas dosis, existe pues algunos datos a favor y algunos datos en contra de que pudiesen favorecer el término conclusión de la gestación, pero con algunas complicaciones como son prematuridad e hipertensión, ¿no? Entonces, un poco en duda si necesariamente se deben instalar los corticoides. Y la féresis, de algunos reportes, pues tiene buena eficacia o ha tenido buena eficacia para casos refractarios. Sería una opción, pero todo esto sin mucha evidencia pues sólida para ser sugerido como un esquema estándar. La inmunoglobulina endovenosa, también casos anecdóticos que pueden ir a favor o ir en contra. Si se usa, esta sería la dosis sugerida, ¿no? En este caso. Pues, como vemos, son drogas que se usan en diferentes condiciones para casos refractarios. Transportadores asintomáticos, es decir, tienen los anticuerpos pero nunca han tenido clínica, ni obstétrica ni trombosis. ¿Qué hacer? ¿Le damos o no le damos tratamiento? La respuesta que dices es depende. ¿Depende de qué? ¿No? Depende bastante si existe algún factor de riesgo. Si no hay factor de riesgo, ya se ha visto de que no necesita tratamiento. Antes se pensaba, tiene anticuerpos, da la aspirina. Y hay estudios que demuestran que la aspirina no modifica la posibilidad de nuevos eventos trombóticos. Entonces, la sugerencia actual, si no hay factor de riesgo o ninguna de las condiciones que dicen acá, no es necesario tratarlo. Se observará de repente, pero no se da tratamiento. En aquellos que tienen, pues, alguna condición que favorezca alguna alteración de coagulación, ¿no? Como déficit de proteína C, S-aquitrombina, homocisteína elevada, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, incluyendo lupus, por ejemplo, sí se sugiere usar aspirina más antimalálicos. Entonces, que si ustedes se han dado cuenta, pacientes con lupus, con anticuerpos, sin trombosis, les instalamos esta terapéutica por el antecedente y el riesgo de tener pues trombosis, ¿no? A pesar de nunca haberlo tenido. Entonces la diferencia tendría que ver con el antecedente o condición clínica asociada, de tratar o no tratar. Bueno, he tratado de poder avanzar porque son dos clases. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no es muy difícil definir este síndrome, recuerde trombosis o la patología obstétrica, los anticuerpos positivos. Y para tratamiento son las 4 circunstancias clínicas, ¿no? Venosa, si recuerdan, venosa es anticoagulación, que puede ser estándar o anticoagulación pues, de alta intensidad. ¿De qué va a depender? De tener factor de riesgo. Indefinidamente, si tiene factor de riesgo. 3 a 6 meses si no tiene factor de riesgo para trombosis. Arterial, aspirina, más anticoagulación estándar. O, en caso que no respondió, anticoagulación de alta intensidad. Nada más. Catastrófico, terapia triple. Heparinas, corticoides altas dosis, y ahí la tercera opción está entre inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis. En esta condición, refractario, rituximab, ¿no?
obstétrico, tuvo o no tuvo trombosis previa, de acuerdo a eso, pues se usará aspirina en ambos casos, heparinas, la dosis profiláctica para el primer caso, dosis terapéutica para el segundo caso. En casos pues refractarios, en discusión se usan corticoides, en discusión se usar nódulos endovenosos. No creo que les venga una pregunta de eso si es que está en duda, ¿no? Porque pierde el que pregunta, porque evidencia van a encontrar para los dos casos. Asintomáticos depende pues si hay o no hay condición asociada. En este caso, antimalárico y aspirina, si es que hay una condición, sobre todo autoinmune asociada, ¿no? Una trombofilia diferente al síndrome tromboembólico. Y en resumen, esa es la clase. Bueno, en la clínica recuerden que hay eventos trombóticos y no trombóticos, siendo de repente la más referida, la trombocitopenia como evento no trombótico. Si no hay preguntas, continuamos.